Llamo entonces a José. José Hilberto viene hoy a compartirnos el mensaje. Hemos tenido la fortuna de tenerlo ya por últimamente, así lo ha dispuesto el Señor. Bienvenido, José. Nos complace mucho tenerte con nosotros. Bueno, vamos a orar, hermanos. Si me ayudan, vamos a extender nuestras manos para que el Señor lo bendiga. Padre, bendice la vida de José, Señor. Gracias por ese mensaje que hoy el Señor nos traerá, Señor. Sin duda ha dedicado su tiempo, Señor, para prepararlo con amor, Señor. Sin duda han sido momentos de mucha oración. Estamos convencidos que Él mismo ha sido ese primer auditorio, Señor, a quien has hablado, Señor. Y queremos gozarnos en tu presencia. Vamos a entrar en un momento muy especial, Señor, en donde nos hablarás en tu preciosa palabra, para mostrarnos, Señor, cuán grande eres, cuán misericordioso eres. Y cómo, Señor, tú levantas hombres como Él, de carne y huesos, igual que yo, y todos quienes estamos en este lugar, para exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, familia, buenos días. Otra vez por aquí. ¿Cómo les parece? Antes de comenzar el tema de esta mañana que se llama Jesús cansado del camino, los que somos creyentes, cuando viene la muerte, pues hay una dualidad, porque estamos tristes porque se va quien amamos, pero estamos alegres porque sabemos para dónde se va, ¿cierto? Y debería ser también nuestra alegría si se acercara la muerte sobre nosotros, porque nosotros no somos ciudadanos de este país, nosotros tenemos una nación, un país al que tenemos que ir, ¿verdad? Y hablo de eso porque ustedes saben que el papá del pastor César pues ha fallecido el día de ayer. Entonces, antes de comenzar, quisiera que eleváramos una oración para que en medio del gozo que se puede sentir de saber que don Pascual está en la compañía de nuestro amado Dios, también les dé fortaleza a los que nos quedamos aquí sin su presencia. Padre amado, en esta mañana primero queremos darte gracias por ser nuestro papá. Gracias, papá. Sabemos que hoy se celebra el Día del Padre, pero nos olvidamos de quién es nuestro verdadero papá. Y aún los que somos papás, lo somos por tu causa, por tu amor, por tu gracia, Señor. En esta mañana queremos colocar delante de ti la vida del pastor César y su familia por la pérdida que han tenido. Y como tú sabes, hay tristeza, pero también gozo, porque sabemos, Señor, que don Pascual ha ido a formar parte del reino de Dios. Está en tu preciosa presencia, Señor. Sin embargo, te pedimos, Señor, que tú seas trayendo paz, consuelo y fortaleza, Señor, para César y toda su familia, Señor. Que tú, Padre amado, seas esa compañía de papá de César en este día, Señor. Te lo rogamos, Dios mío, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. ¿Qué pensarían ustedes cuando Jesús, cansado del camino? ¿Qué pensaron en el momento en que? Vamos a estar en Juan capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al 14, un texto muy conocido, muy famoso. ¿Recuerdan de la mujer samaritana? ¿Está usted cansado de algo? ¿No? ¿Todos están frescos? ¿No tiene cansancio de alguna cosa? Bueno, una de las cosas más difíciles de comprender para algunos en el mundo es la humanidad de Dios en Cristo. Y es un tema
que necesitamos entenderlo. Es decir, cuáles cualidades de hombre tenía Jesús. Y a pesar de que en el texto bíblico, en la Biblia, nos menciona una y otra vez esas características auténticamente humanas de Jesús que se vieron reflejadas desde su nacimiento virginal y hasta la muerte de Jesús, luchamos todavía con entender que Dios se hizo hombre como uno de nosotros. Esa naturaleza humana de Cristo que aprendió la obediencia. ¿O ustedes creen que Jesús era desobediente? Entonces la aprendió, es verdad. Esa naturaleza humana que lo convirtió en un varón de dolores y experimentado en quebranto. Esa naturaleza humana que vivió las soledades, los engaños y las traiciones de la naturaleza humana. Esa naturaleza humana incomprendida por todos los que lo conocieron y aún todavía por nosotros, que nos invade la duda de su inobjetable realidad humana. Y digo eso porque la realidad humana de Jesús fue a favor nuestro. Él se hizo como uno de nosotros para nuestro favor, para nuestro beneficio, para nuestra salvación, para nuestra libertad, para nuestra vida eterna. Así que en esta mañana miremos la humanidad, pero también cómo Dios a través de esa humanidad en Jesús nos trajo su mensaje de vida, transmitió su esencia para mostrarnos a través de su humanidad su amor, su gracia, su bondad y su poder transformador. Queridos hermanos, Jesús era ciertamente completamente humano y ciertamente completamente divino. Así que todas las características que nosotros tenemos, Él las tenía. Vuelvo a preguntar, ¿está usted cansado en esta mañana? ¿De qué está cansado? ¿De qué? Que no se va a montar en bicicleta. ¿De qué tiene sed? ¿De qué tiene hambre? ¿Qué es lo que causa el cansancio? No haber cambios. Pero digamos que el cansancio físico, ¿qué lo causa? Sí, pero en realidad usted trabaja, pero ¿qué es lo que le causa el cansancio? La sed y la hambre. Eso es lo que le causa cansancio. Porque si usted está trabajando y está comiendo, pero si usted no está comiendo ni está tomando líquido, pues se cansa, ¿verdad? Entonces, este texto nos muestra el cansancio, sí, pero el cansancio que produce el hambre y la sed. Ahora, obviamente el texto no nos va a hablar del hambre y la sed de comida natural, sino de la sed y la hambre espiritual, ¿cierto? Vamos por favor a leer el texto. Ojalá usted tenga hambre y sed espiritual en esta mañana. Capítulo 4 del Evangelio de Juan, del versículo 1 al 14. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió:
Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esa agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Esa es la palabra del Señor para esta mañana. Padre amado, en esta hora yo quiero suplicar tu gracia, tu misericordia eterna para todos nosotros. Te ruego que bendigas a cada persona que vino en esta mañana, que tal vez vino cansado del camino, cansado de sus problemas y sus dificultades. Y yo te pido que le des de beber de ti, Señor. Y también quiero pedirte, Señor, que tengas misericordia de mí para que pueda, conforme a tu espíritu y no a mí, tu palabra, Señor, que este hombre pecador pueda expresar lo que tu santa palabra dice, Señor. No me tengas en cuenta a mí, Señor, sino a tu Santo Espíritu y a tu Hijo Jesús, que es el agua de vida que necesitamos, Señor. Te lo ruego, Padre. Papá, en el nombre de Jesús. Amén. Cansado del camino, Jesús cansado del camino. Y ese es nuestro primer punto. Ahora quiero antes, si no conocen, los samaritanos de la época de Jesús eran el resultado de una mezcla de israelitas sobrevivientes en el Antiguo Testamento que se hicieron colonos con los asirios. O sea, los samaritanos era una unión de judíos verdaderos con asirios, ¿verdad? Y pues había una mezcla cultural y una mezcla religiosa con los asirios. Pero ellos habían asumido también las leyes del Pentateuco, habían obviamente tomado sus raíces, sus lugares de culto. Y los samaritanos en su momento intentaron vincularse con los judíos cuando regresaron de los exilios, pero los judíos, los originales, entre comillas, los rechazaron. Entonces hemos escuchado varias veces que finalmente eran enemigos. Y es tan terrible porque los judíos odiaban a los samaritanos más que a los gentiles. Increíble, ¿no? Aunque eran de sus propias raíces. Así que normalmente los judíos preferían no pasar por el territorio samaritano porque consideraban que los judíos eran impuros de alguna forma y que de pronto tal vez ellos se contagiaban, ¿no? Esa era la religión de ellos. Qué interesante que Jesús toma ese camino para... Jesús siempre toma el camino para los despreciados. Jesús siempre se acerca a los que miramos con el rabillo del ojo, a los que no nos parecen que son como nosotros. ¿Tiene alguien así en su vida? Al que le hace el quite. Y lo otro que era interesante es que tanto los judíos como los samaritanos estaban bajo el mismo dominio romano, o sea, bajo las mismas leyes, y sin embargo ni siquiera en eso se unían para poder tener una buena vida. Bueno, el hecho es que Jesús nos llama la atención porque toma ese camino, prefiere hacer el viaje a Galilea a través del territorio de Samaria. Contrariamente a lo que hubiera hecho un maestro de la ley tradicional, él daría una vuelta más grande para no tener que encontrarse a los samaritanos.
¿Será que nosotros a veces hacemos lo mismo para no encontrarnos con los samaritanos? Queridos hermanos, cuán real era la humanidad de Jesús. El versículo, perdonen, lo perdí. Versículo 6, sí, que es el énfasis de la mañana, gracias. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino. Cuán real era su humanidad. Jesús estaba sinceramente cansado. Y más cansado que sus discípulos, porque mire que sus discípulos, dice el texto, que se fueron ¿a dónde? A comprar alimentos. O sea que podemos deducir que no solamente había sed, sino que había hambre. Por eso ahora les preguntaba, ¿qué es lo que causa el cansancio? Pero Jesús se niega a sí mismo la oportunidad de exceptuarse de la fatiga. O sea, si Él era Dios, ¿no podía Él, por el hecho de ser Dios, no sentirse fatigado? ¿Cierto que sí? Pero Él se niega a eso para mostrarnos cuánto quería que nosotros viéramos en Él su humanidad. Para que pudiéramos comprender eso de ser tan humano como nosotros, para beneficio nuestro, nos ayuda a pensar que Él vivió lo que nosotros vivimos, que Él no es ajeno a su soledad, querido hermano, a su cansancio, a su dolor, a su pena, al hambre que tiene hoy. Él no es ajeno a eso. Él no es ajeno. Así que no quiso utilizar su divinidad para darse descanso. No quiso favorecerse a sí mismo en su propio descanso. Él vivió en su propio ser las dificultades de caminar extensas horas. Él vivió en su propio ser las situaciones básicas del ser humano. En algún momento se siente cansado y el texto dice que se sintió cansado y por ende se sintió sediento y con hambre. Si hay alguien, hermanos, que pueda comprender las necesidades cotidianas de la naturaleza humana, ese es Jesús. Si usted ha tenido esos momentos de soledad y de cansancio físico, espiritual y emocional, hay alguien que sabe qué es eso. Usted no está solo en su soledad. Usted no está solo en su cansancio. Usted no está solo en su tristeza. Ahora, si bien es cierto que aquí miramos que hay una situación humana, física, real de un cansancio, ¿por qué no podemos pensar de qué cosas podría estar cansado Jesús para ir a buscar esa soledad? Jesús tenía hambre de bendecir a los hombres y ellos se rehusaban. Jesús quería juntarlos, dice en el texto, como la gallina coge sus polluelos debajo de sus alas. ¿Eso no es lindo eso? Él quería, pero el hombre no quería. Y el hombre de hoy tampoco quiere. No quiere estar bajo la sombra del Señor. Yo creo que él debería estar cansado de las ostentaciones e hipocresías de los fariseos que hablaban de Dios. Yo creo que él estaba cansado de los torpes legalismos de los escribas, pero también de los legalismos con que hoy tratamos a las personas. Yo creo que él estaba cansado de los escribas que diezmaban la menta y el eneldo, pero no hacían justicia ni gracia a las personas. Él había reducido el glorificar a Dios a través de las cosas materiales, pero no del espíritu. ¿No creen que él debería estar cansado de eso? Creo que también a menudo pudo haberse sentido cansado de la testaruda incredulidad de los judíos que conocían de él desde el Antiguo Testamento, que los profetas habían hablado de que él iba a venir, y sin embargo los judíos
no creyeron. Pero yo creo que él también estaba cansado de esa falta de fe de sus propios discípulos. ¿Cómo puede estar cansado de la falta de fe de nosotros? El pecado, las dudas, las calumnias, el egoísmo, la dureza de alma de los que rodeaban, pudieron haber cansado su alma. Y Isaías 53 dice que él era el varón de dolores experimentado en quebranto. Varón de dolores. Ahora lo bueno es que él nunca abandonó su lugar. Él permaneció al lado del pozo. Él, y esa es la buena noticia, Jesús jamás rehúsa a dar el agua de vida al alma que está sedienta. Si usted viene en esta mañana sediento del Espíritu, Él no se rehúsa a hacerlo. No se rehusó a hacerlo. Él sabía que venía esta mujer sedienta, no de agua, sino de vida, de amor. Una mujer maltratada, una mujer vilipendiada, una mujer traicionada. Porque si tenía 6 maridos era porque los demás la habían abandonado. A veces hablamos a la ligera y decimos que era una pecadora, pero no sabemos lo que tuvo que vivir. Ahora, ¿qué hay de nosotros, hermanos, en esta mañana? ¿Qué hay de nosotros? ¿De qué estaría cansado Jesús? Si usted le preguntara a Jesús, Señor, ¿de qué estás cansado de mí? ¿Alguien valiente puede decir de qué está cansado Jesús? ¿De ti? ¿De qué? Está cansado de tu cobardía. Gracias por compartir. Jesús está cansado de que yo a veces dude de tantas cosas que Él hace todos los días. Estoy hablando de mí. ¿De qué está cansado Jesús de ti? De ser desagradecidos está cansado Jesús. De nuestros pecados, de nuestra adoración tan formalista, tan rutinaria, tan siempre lo mismo. Tal vez esté cansado de nuestra incredulidad. Y saben que es que el tema, la incredulidad no se trata de que no creamos en Dios, sino de cómo creemos, de cómo vivimos el Evangelio. De eso se trata la incredulidad. Cuando Jesús habla de incredulidad, no está hablando de que la gente no crea en Dios, sino de la manera como vivimos a Dios. Tal vez Él está fatigado de esa resistencia a que oremos, a que leamos su palabra. Ahora, yo les he dicho palabra, oración, servicio. Palabra, oración, servicio. Tú no puedes orar verdaderamente si tú no lees la palabra. Porque la oración es una respuesta a lo que Dios dice. Es una conversación entre Él y nosotros. Entonces Él habla y yo respondo. Tal vez esté cansado de nuestras rebeliones. Tal vez lo hemos provocado aún con nuestros propios pensamientos, con nuestra falta de entrega. Ese es un panorama terrible, ¿cierto? Sin embargo, la buena noticia, como lo dije para los judíos y para la samaritana, Jesús no se fue del pozo. Jesús no le importó que vinieran los discípulos y la encontraran hablando con una samaritana, con una menospreciada, con una odiada por los judíos. Él no le importó, Él se quedó ahí. Él se queda ahí. Así que Jesús, cuando reconoce el cansancio de alguien, se queda ahí. Como lo vimos en este texto, como lo estamos mirando en este texto. Ahora,
Es muy interesante que él ve a la samaritana y en lugar de ofrecerse él mismo, le pide a ella que le dé de beber, porque sabe que ella no tiene que darle. ¿Tú qué le darías de beber a Jesús hoy? ¿Qué tan lleno de gracia estás? ¿Qué tan lleno de perdón estás? ¿Qué tan lleno de misericordia y de bondad está tu corazón que puedas dar de beber? Y claro, ella le contesta hasta de alguna manera grosera, ¿cierto? ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Pero Jesús se queda en la conversación. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y te hubiera dado agua viva. ¿Y tú en esta mañana conoces a quién debes pedirle de beber? ¿Dónde estás buscando saciar tu sed? ¿Con quién? ¿Con qué? Tu hambre, ¿dónde estás buscando saciarla? Así que, amados, para tu cansancio, para tu sed, para tu hambre, hay una solución. En segundo lugar, Jesús es la solución para el cansado. Qué interesante, ¿no? Jesús está cansado, pero Él es la solución para el cansado. Es importante ver cómo Jesús cruza fronteras étnicas, físicas, religiosas, culturales y sociales para entablar una conversación con una mujer extraña, con una mujer que está en conflicto con los judíos como Él. Cómo Él transforma las burlas y las objeciones para anunciar la salvación de Dios. La respuesta a la grosería de la samaritana es: si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Se está presentando a sí mismo. Él aprovecha la grosería, la objeción de la samaritana para anunciar quién es Él. Yo soy la salvación. Yo soy el Señor. Él vence con esa frase que habla, con esa conversación que Él entabla. Vence las resistencias y el cinismo de una vida marcada por el fracaso conyugal. Aunque ella está refiriéndose en el versículo 11, dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Mire lo que le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ese pozo de Sicar del que están hablando ahí, recuerdan el Antiguo Testamento que le fue entregado por Jacob a José. Tenía una connotación muy importante religiosa. Y ella lo menciona ahí. Entonces Jesús rompe esa resistencia y ese cinismo con que ella lo enfrenta. Porque sabe que en el corazón de esta mujer hay algo más grande, profundo y doloroso que el hecho de que ella diga estas cosas religiosas. Y es que ella tiene un problema espiritual en su corazón. Ha buscado por todos lados saciar su vida, encontrar el verdadero amor. Y con este es el sexto marido. Bueno, concubino, porque los otros son los 5 maridos y este es el concubino, le dice Jesús. Si ustedes siguen leyendo el texto, se van a dar cuenta que Jesús termina no bebiendo ni comiendo ni lo que trajeron los discípulos ni el agua que sacó ella del pozo. Porque tenía otra intencionalidad. Quería mostrar la realidad del corazón de esta mujer. Los discípulos no entienden, pero nosotros los creyentes hoy nos damos cuenta de que hay otro nivel de hambre y de sed
y de que todo este episodio de hambre y de sed es natural para ilustrar y fomentar el hambre y la sed de Dios. Era lo que quería Jesús. Él se presenta en su humanidad y realmente estaba cansado de caminar desde donde venía. No logré mirar cuántos kilómetros había recorrido hasta entonces y cuánto le faltaba para llegar. Pero él realmente estaba cansado. Pero lo que muestra es que el cansancio natural, el cansancio físico no es nada comparado con el hambre y la sed espiritual que el hombre tiene. Los muchachos que se suicidan hoy tienen esa hambre, tienen esa sed para saciar sus vidas, sus corazones. Los matrimonios de hoy tienen sed. Por eso pelean y por eso discuten y por eso no se entienden, porque tienen sed de algo mucho más grande que ellos. Ahora, para llegar a entender eso, primero necesitamos vernos a nosotros mismos con la lucidez y el amor con que Jesús ve a la samaritana. Para Jesús es claro el panorama de la samaritana, es claro su sufrimiento. Necesitamos abrir, hermanos, nuestros oídos y nuestro corazón a la palabra de Cristo para vencer nuestra propia resistencia, para no contestarle como la samaritana, decir, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo leo la Biblia, yo oro. Necesitamos algo más de relación personal e íntima con Él. Necesitamos abrir nuestro corazón. Necesitamos reconocernos pecadores sedientos de Dios. Eso era lo que le hacía falta a la samaritana. Reconocer su vacío. Reconocer su necesidad. En el diálogo, que no terminamos toda la lectura, pero en el diálogo Jesús sabe que la samaritana ya ha tenido 5 maridos y que el que tiene ahora no es su marido. Eso no le ha quitado la sed de amor que ella busca, sino que antes demuestra la necesidad que tiene. ¿Cuáles son sus maridos en su vida? ¿Cuáles son las cosas en las que usted se aferra para tener paz y libertad en su corazón? ¿Cuáles son las cosas en las que usted se aferra para que su matrimonio funcione? Para que tenga una buena relación con sus hijos, para que tenga una buena unidad en la iglesia. ¿Qué es lo que haces? En la Biblia encontramos muchas situaciones en donde se han unido personas en un pozo, mostrando la necesidad que tiene el ser humano. Recuerdan que cuando se encontró Rebeca con Isaac, ¿dónde fue? En un pozo, ¿verdad? Jacob descubre a Raquel, también en un pozo. Moisés conoce a Séfora, también en un pozo. Eso nos muestra la realidad de la necesidad del ser humano, de la sed que tiene, del hambre que tiene. Hermanos, en la persona de Jesús, el Hijo enviado por el Padre, la samaritana y su pueblo encuentran el verdadero amor. Porque ella sale corriendo después, ella le dice como para zafarse, le dice, ay, creo que como que tú eres profeta, te dice, ¿cierto? Pero realmente lo que ella ha encontrado es finalmente en dónde necesita saciar su sed. Y el texto sigue diciendo que ella salió corriendo, ¿a qué? A enseñarle a todos los otros samaritanos menospreciados por los judíos que ya alguien ha calmado su sed. Que ya no se adora en el templo, ni en ese ni en otro, sino que lo adoramos en espíritu y en verdad, le dice. Encontrar al Dios verdadero y adorarlo espiritualmente no es algo que se logre de una vez para siempre.
Juan no ha redactado este diálogo simplemente para conmemorar cómo la fe cristiana llegó a Samaria. No, él quiere que cuando nosotros leamos, los lectores de hoy, podamos, aunque ya seamos cristianos convencidos, entendamos que siempre hay una necesidad permanente de buscar a Jesús. Y que ciertamente Él está ahí, en el pozo de nuestra necesidad, en el pozo de nuestra hambre. Siempre andaremos sedientos de Dios, siempre, hermanos. Siempre que usted sienta ya como esa cosa que no sabe qué le falta, aunque tenga todo, es porque le hace falta saciar su sed con el Señor. No son las cosas del mundo. Aún hoy en día que están celebrando el Día del Padre, tenemos un papá. Los que somos papás deberíamos entender que si no fuera por Él, no seríamos papás. A quien debemos celebrarle el día es al papá eterno, al papá que nos ha amado siempre, al papá que sacia nuestra sed, al papá que envió a su propio Hijo a morir por nosotros para saciar nuestra sed, para perdonar nuestros pecados. Pero a veces, cuando estamos sedientos, no vemos bien, no vemos con claridad y mezclamos aguas de allí y de allá que no calman nuestra sed. Es bueno entonces, hermanos, que hoy nos sentemos al borde del pozo con Jesús. Esa es mi invitación esta mañana. Sentémonos al borde del pozo con Jesús y dejemos que nos mire y que su mirada nos revele quiénes somos en verdad. ¿Qué nos hace falta esta mañana en verdad? Tal vez cuando yo te pregunto ahorita de qué estás cansado y tal vez tú dijiste algo allá en tu corazón. ¿Por qué no dejas que Jesús te diga la verdad? ¿De qué es lo que realmente tienes sed? ¿De qué es lo que realmente estás cansado o cansada? Dejemos que Dios en su amor nos sane y que su palabra surja en nosotros como esa fuente de agua viva que Él mismo dice. Miren lo que dice el versículo 13. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, miren lo que dice, no tendrá sed jamás. Es Jesús el que está hablando. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Está usted lleno de esa agua? No me diga amén, porque sé que nos hace falta. O sí, dígame amén, porque lo vamos a seguir buscando, vamos a seguir sentados en ese pozo escuchando y viendo la mirada de Jesús diciendo, José, te hace falta. Me hace falta más de Él siempre. Siempre me hace falta algo de Él. Cuando vienen las circunstancias difíciles, los problemas, aquellas cosas que nos llegan de repente y comienzas a sentir la duda, la incertidumbre, te hace falta Él. No es que no lo tengas, te hace falta Él. Más de Él, más de su compañía, más de su palabra, más de su amor. No quiere decir que siempre vamos a estar tan perfectamente unidos que no vamos a sentir la desesperanza en algún momento. No vamos a sentir el cansancio. Estamos hablando de cansancio. Entonces ve al pozo y siéntate con Jesús. Amados hermanos, les invito nuevamente para que hoy nos detengamos ante el pozo común de la palabra y entablemos una conversación con Jesús y también con nuestros hermanos que también nos pueden contar de sus historias, de su experiencia. Seamos capaces de, a través de Cristo, calmar esa sed y hambre de Dios que tenemos. No nos miremos como los judíos y los samaritanos disputando acerca de quién es quien nos va a quitar la sed. Entendamos que solo hay uno que lo va a hacer. Jesús, no hay otro. Amados,
Aunque te sientas cansado por la lucha de querer que tu familia esté a los pies de Cristo, aunque te sientas cansado de hacer el bien y no obtener resultados, aunque te sientas cansado por la esperanza de lo que esperas y que no llega, manténgase todavía a la espera de hacer el bien. Manténgase en el pozo hablando con Jesús. Manténgase a la espera de que Jesús calme esa sed y hambre que tienes de Él. Porque al final es una hambre y sed que tenemos de Él. Hermanos, Jesús no viene para calmar solamente nuestra sed y hambre, aunque lo acabo de decir, sino para quitarnos el cansancio. Porque el cansancio es el que nos apesadumbra, el que nos detiene en el camino, el que cuestiona nuestra fe, el que debilita nuestra esperanza. Entonces Él no viene solo para calmar la sed y el hambre, sino para quitarnos el cansancio. Él dijo en otro texto, y con esto termino, hermanos: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, ¿que yo qué? Que yo les daré descanso. Yo los haré descansar, es cierto, pero en la primera parte del versículo, eso está en Mateo 11, 25 al 28, Él dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. ¿Qué quiere decir eso? Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Qué está diciendo? Que son uno, que es Dios mismo. Por eso empecé esta predicación hablándoles de la humanidad de Cristo, pero Él es Dios. Él es Dios. Él puede calmar nuestra sed. Cuando luchamos tanto con el pecado y todas aquellas cosas que no podemos cambiar en nuestro ser, todas esas culpas de nuestro pasado, de lo que pudimos haber hecho y no hicimos, que ya no hay nada que hacer, todo ese pecado que nos ha perseguido, toda esa culpa, debemos recordar que ese Jesús en su propia carne fue a la cruz voluntariamente. Y como varón de dolores experimentado en quebranto, perdonó nuestros pecados y sanó nuestras heridas. Si usted no está convencido de eso, hoy es el día de venir delante de esa cruz también, para que se quite la sed de la culpa, la sed de los pecados que lo persiguen, y reconocer que Él es el único que puede quitar tu cansancio. Oremos, hermanos. Padre amado, en esta mañana, Padre, gracias. Gracias por tu palabra, papá. Gracias, papá, por haber enviado a tu Hijo a hablar con la samaritana para mostrarle la realidad de su vida, Señor. Gracias, papá, porque a través de ella nosotros también tenemos la esperanza de que tú te sientes con nosotros a nuestro lado, nos mires a los ojos y nos muestres la realidad de nuestro corazón. No para justiciarnos, no para condenarnos, sino precisamente para liberarnos. Para llenar nuestro corazón de tu presencia, de tu Espíritu Santo, para transformar nuestra vida, nuestro corazón, para que nuestra vida tenga sentido en el Evangelio, Señor. Gracias, papá, por quitar el cansancio de nuestro corazón. Gracias, papá, por darnos vida a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque en Él está el agua de vida eterna. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en la lucha de nuestra fe. Ayúdanos a ir, Señor, al pozo para hablar con Jesús, porque siempre Él está ahí presente, permanente. Aun si nos cuestionan, aun si el pecado mismo nos redarguye en la conciencia y nos quiere impedir ir a el pozo, te ruego, Señor, que nos ayudes a ir con toda tranquilidad, porque allí encontraremos el reposo.
el descanso para nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios. Gracias, papá. Gracias por haber dado esta palabra en un momento de cansancio, Señor. Tú te cansaste por mí cuando fuiste a la cruz. Así que ayúdanos, Padre, para que en todo tiempo y en todo momento y en toda circunstancia, cuando nuestros momentos sean difíciles, nos acordemos que tú eres la fuente de agua viva y podamos acudir a ti siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.